Los mexicanos tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué atacan a las instituciones que se crearon cuando ellos, siendo oposición, exigían conocer todos esos datos? Hemos aprendido a convivir con ellas y a obtener resultados de ellas. Son estas instituciones las que nos permitieron conocer del caso de corrupción en Odebrecht, la Casa Blanca de la Gaviota. ¿Por qué entonces se les ataca ahora? La respuesta es bien sencilla, porque le estorban a Andrés Manuel. Y le estorban porque la corrupción ha crecido en este sexenio. México ocupa el sexto peor lugar en la lista de países más corruptos del mundo. México ya no es el país que era durante la época neoliberal. Está peor. México se ha transformado en un bodrio sin rumbo que no lleva a ninguna parte. Las confusas políticas del gobierno no dan certeza a los empresarios de invertir en México, aunque repitan a diario que la inversión es histórica. Eso no es cierto. Consulten las fuentes oficiales del gobierno si no me creen. Los indicadores económicos de México van todos, a excepción de dos, en picada. Y no existen otros datos. El pueblo lo puede sentir cuando va a comprar zanahoria, tomate, despensa o medicamentos. Es obvio que los precios de todos los productos se han incrementado y lo han hecho por encima de los incrementos a los salarios mínimos. Lo que sigue es esperar a que entremos en una espiral inflacionaria provocada por las malas decisiones de este gobierno. Todo esto lo sabe Andrés Manuel y lo sabe muy bien porque el equipo de campaña de Sheinbaum ya se dio cuenta de que la popularidad de su candidata, a pesar de haber estado en una campaña inintermitente durante más de 4 años, nomás no levanta. Los últimos informes que salieron del cuarto de guerra de la candidata oficialista indican que la opositora se ha acercado tanto que incluso el presidente ha tenido que intervenir otra vez en las elecciones para garantizar que Sheinbaum no caiga estrepitosamente en su preferencia. Es tan obvio el involucramiento de Andrés Manuel que incluso Xóchitl Gálvez ya llegó a ofrecerle debatir con él en lugar de con la otra. Y eso al presidente le ha costado alguna especie de tic nervioso que le mantiene su ojo cerrado, visiblemente afectado por alguna enfermedad. El presidente apareció en su mañanera del viernes pasado con un ojo inflamado y no faltó quien afirmara que era por un golpe dado por su esposa debido a sus constantes achaques. Y él mismo dijo que era una infección, pero yo creo que es más bien porque está tan nervioso, aparente lo que aparente, que su cuerpo ya está enfermando. Las enfermedades del alma se reflejan en el cuerpo y Andrés es una persona muy enferma que además de caprichoso, es mentiroso y ególatra. De lo peor que pudiera tener una izquierda como la latinoamericana. Y por si fuera poco, la relación de Andrés Manuel con el crimen organizado no queda en el reportaje de la semana antepasada, sino que ahora se sabe también que uno de sus escoltas tiene vínculos con el narco. En el 2019 la Sedena informó que Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto estaba bajo investigación por este caso, por este cargo. Y resulta que este señor formó parte del equipo de seguridad de AMLO durante su campaña del 2006. ¿Coincidencia? En política nada es coincidencia. La red de corrupción que dirige el señor que vive en Palacio es más compleja de lo que realmente podemos ver. Solamente estamos viendo la punta del iceberg. ¿Quieren más pruebas de que este gobierno no es lo que dice ser? Mauricio Soto, un empresario allegado al cártel de este gobierno, confesó a la DEA haber sido el vínculo por medio del cual el narco entregó $2 millones para la campaña de López. Y el señor está libre en México y la última vez que se le vio en público, al momento de la grabación de este video, fue con Claudia Sheinbaum. Claudia es una narcocandidata. Otra más. La ministra Lenia Batres se opone, así como lo escuchen, se opone a que haya transparencia en el gobierno. La recién nombrada ministra de la Suprema Corte de Justicia afirma que el ser transparentes genera un ejercicio indebido de la contratación pública. Esta ministra es hermana de Martín Batres, el mismo que vendió leche con excremento a los mexicanos, y también es incondicional de AMLO porque se caracterizan, ambos hermanos, por seguir sus instrucciones al pie de la letra. Pues ella asegura que la transparencia en el ejercicio del gobierno es dañino para México.
Qué casualidad que ahora sí es dañino, pero antes era sumamente necesario. Una pifia como ministra, y la tendremos que soportar muchos, muchos años más. Bueno, la corrupción en Morena es tal que sus mismos integrantes se niegan a reconocer los manejos tan chuecos de sus dirigentes. El Comité Ejecutivo Estatal del partido en Zacatecas no reconoce la designación de Soledad Luébano para la primera fórmula del Senado por el Estado. Mario Delgado informó el jueves pasado la designación de esta señora, pero en una carta de posicionamiento dirigida a la población en general, el Consejo de este Estado anuncia que no creen en las encuestas que les mostraron ni reconoce la designación de la señora. Aseguran que harán que se respete el estatuto del partido y la voluntad del pueblo de Zacatecas. Otra prueba de que en Morena lo que importa es ganar sin importar los resultados. En más hechos probados de este malhadado gobierno, resulta ser que los taxis que recogen pasaje en el aeropuerto militar de Tulum tienen que pagarle a Sedena 930 pesos por el derecho de piso. Entre la tarifa de los taxis y los derechos, los viajeros terminamos por pagar más en un viaje entre Tulum y el aeropuerto que por el vuelo de avión. De ese tamaño la incompetencia de este gobierno. Hay muchos otros problemas en el país que requieren atención inmediata por parte del gobierno federal, pero nos faltan gobernantes que no sean cínicos, hipócritas, mentirosos y que realmente estén preocupados por hacer de México un buen país. Por ejemplo, el caso de la refinería de Cadereyta, que mantiene enfermos a los pobladores de ciudades y comunidades aledañas por los gases, vapores y humos que arroja el ambiente y que probablemente se pudieran eliminar si el gobierno le pusiera atención al problema, pero en lugar de resolver la situación de fondo, lo único que ha emanado al respecto de este gobierno es una declaración del presidente diciendo que la refinería no es responsable de nada de esto. O sea, por decreto presidencial, la refinería no contamina. Pero de todos los problemas que vive México, el más preocupante, además del tema de la salud, es obviamente la pérdida de la soberanía nacional en manos del crimen organizado. La nula actuación durante este sexenio de las fuerzas del orden, guiadas por el presidente de la República, no es para menos. Los mexicanos tenemos que salir a manifestar nuestro descontento. Tenemos que hacérselo notar al viejito que nos gobierna. Él ya está muy enfermo como para ponernos atención y si no lo estuviera, tampoco lo haría porque es año electoral y sus esfuerzos están concentrados en permanecer en el poder a través de su candidata. Como les he dicho en otras ocasiones, hoy es responsabilidad de los mexicanos el que salgamos a hacer valer nuestras decisiones como ciudadanos. Es necesario que participemos en las elecciones. Obviamente yo tengo mis preferencias y estas están originadas por mis análisis de la situación del país. Te invito a que tú hagas lo mismo, que salgas a votar en junio de este año, pero que lo hagas después de haberte informado adecuadamente de lo que cada quien propone y de lo que cada quien ha logrado. Los partidos políticos, lo entiendo, no están tampoco del lado de la ciudadanía. Ninguno. Morena, Verde Ecologista, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, PRI, PAN, PRD. Todos ellos hacen solamente lo que saben hacer. Pero la verdad es que durante tanto tiempo los hemos dejado sin supervisión que les permitimos hacer las leyes a su medida sin importar que nuestros derechos se vieran dañados. Hoy resulta que es sumamente difícil para los ciudadanos postular a un candidato independiente, mientras que para los partidos políticos, para que los partidos políticos lancen a un candidato, hasta dinero les damos de nuestros impuestos. La participación de todos en las elecciones sí va a ser muy importante. Y lo será porque si realmente queremos terminar con las obras mal hechas, con la corrupción imperante en este gobierno, con la desfachatez de decir que hubo problemas administrativos y no hacer lo necesario para resolverlos, necesitamos quitarnos a Morena de encima. Morena es la cloaca donde van a caer todos los políticos de cualquier origen para reciclarse y seguir en el poder buscando fuero y dinero.